Por los campos de mi Andalucía se arrastran serpientes de pecho dorado. Duquesas y condes de Garabatillo que vegetan en sus corrientes. Bienvenido a los locales del sindicato. Esta semana, con motivo del Día de Andalucía, que fue el martes, tenemos aquí al compañero Antón, que viene de Málaga y nos hablará un poquito sobre la cuestión nacional andaluza. Le damos paso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Imagino que yo también soy compañero del Sindicato de Trabajadores, como ha dicho, de Málaga. Y bueno, yo he visto los carteles que pone ponencia. A mí la palabra ponencia son palabras mayores, ¿no? Es decir, yo no soy aquí ni un catedrático, ni de antropología, ni de historia, ni de sociología, aunque escribo bastante, pero tampoco yo soy un compañero y punto, ya está. Es decir, vengo a explicaros porque realmente hay muchos compañeros que siempre dicen que sea yo el que explique estas cuestiones, ¿no? La cuestión, ya entrando en materia, es decir, una charla o una ponencia sobre la cuestión nacional andaluza es un tema muy difícil de abarcar. Esto es inmenso. Esto es un tema que cuesta trabajo, porque aquí nos podríamos poner a hablar y no parar hasta mañana o pasado o el siguiente. Entonces, comprendé que voy a tener que ser un poco esquemático, que voy a tener que resumir mucho, pero también eso es bueno porque eso da pie a que vosotros hagáis las intervenciones que creáis convenientes y leáis vuestra opinión, ¿no? La charla la voy a dividir en 4 partes, ¿no? Yo creo que lo mejor, una primera parte sobre el concepto de nación, los hechos nacionales en general, una segunda parte que iría sobre la relación hechos nacionales y clases sociales, una tercera parte que iría sobre la formación del hecho nacional andaluz concretamente, y por último, para terminar, y creo que lo mejor, hablar de una breve nota sobre la Andalucía actual, ¿no? Entrando en el primer punto, bueno, los hechos nacionales y el concepto de nación, ¿no? El concepto de nación, eso es algo que ha hecho correr río y río de tinta. Es decir, no hay unanimidad, no hay una definición de nación que coincida la una con la otra. Ya más en la tradición socialista, más en la tradición marxista, como es la que está leyendo. Digamos, ha habido cierta unanimidad con un concepto de nación que fue formulado por Stalin en un libro que se llama El Marxismo de la Cuestión Nacional. Yo ahora no voy a entrar en ese personaje porque nadie lo vea. Como decía, que no voy a entrar ahora en sí, yo hablo todavía bastante de la lluvia. No voy a entrar ahora en caracterizar si sea personas peor o mejor, eso no viene ahora al caso. Lo que sí viene al caso es que el concepto de nación que Dios sí ha sido utilizado incluso por misma gente que no se considera o que es anti-estadounidense incluso. Stalin en ese libro afirmaba que la nación era una comunidad humana históricamente formada, que se basaba en una comunidad de idioma, una comunidad de cultura, y una comunidad de territorio, una comunidad de vida económica. También, bueno, como crítica, digamos que esta definición también pecaba mucho de rigurosa, ¿no? Si no tenía comunidad de idioma, o era tan excesivamente objetiva e igual, que muchas veces se olvidaba de esa definición, se olvidaba de que también las naciones son hechos políticos. Es decir, la nación no es solamente reivindicarse de características, sino también reivindicarse en que las personas que son de esa nación se reivindiquen como tal, ¿no? Y también haya, pues eso, un hecho político como tal. Pero más
más interesante que eso es también la cuestión de que la nación, el concepto de nación, es una categoría histórica. ¿Qué quiere eso decir? Pues que las naciones, digamos, no han existido siempre ni van a existir siempre. Las naciones, digamos, como todo en la vida, pues nacen, se desarrollan y mueren. Ese es el concepto, digamos, más dialéctico. Generalmente se tiende a decir que los hechos nacionales empiezan a surgir con el surgimiento del modelo de producción capitalista, cuando la burguesía va derrotando a los señores feudales, ¿no? Por otro lado, para ir concluyendo este punto, pues bueno, pues siempre hay que tener presente el tema de la manipulación de las palabras, ¿no? Es decir, se habla muchas veces, o se intercambian palabras, por ejemplo, se intercambian mucho las palabras nación, etnia, patria, estado, y muchas veces hay que andarse con cuidado porque no significan lo mismo. Especialmente a lo que nos interesa en Andalucía, se da mucha confusión de la palabra nación y la palabra estado. Y lógicamente hay que tener muy claro que existen naciones sin estado, es decir, que el estado es poca cosa y que el estado nunca es representación de una nación, ¿no? Bueno, depende. Eso lo que sería el primer punto. El segundo punto, pues bueno, las relaciones entre los hechos nacionales y las clases sociales. Esto también ha hecho correr, pues ríos no, ya cataratas de ríos de tinta, vamos, esto ya sí que es la rebanocha, es decir. Y aquí hay que meterse un poco en lo que ha sido yo vengo de la tradición marxista, entonces hablo de esa tradición, de lo que ha sido el análisis de los autores marxistas respecto a la cuestión nacional, ¿no? Y lo que en principio hay que aclarar es que nos podemos encontrar diferentes opiniones en el mismo autor, es decir, no es lo mismo lo que decían Marx y Engels al principio de su escrito que al final. No tienen nada, bueno, tienen poco que ver. Lo mismo se puede decir con Lenin y con otros autores marxistas. Eso es lógico y es normal, es decir, en cuanto iban investigando y en cuanto, digamos, diferentes movimientos sociales se iban desarrollando, pues lógicamente el análisis iba cambiando. Por ejemplo, en el caso de Marx y Engels, al principio era muy indiferente a los hechos nacionales, pero ¿qué les hizo cambiar positivamente hacia los hechos nacionales? Básicamente la cuestión irlandesa, porque Marx y Engels llegaron a la conclusión de que era imposible hacer la revolución en Inglaterra si los obreros ingleses dejaban de apoyar a la burguesía británica que oprimía a los irlandeses. Y eso es una cuestión importante, es decir, prácticamente para Marx y Engels la liberación de la clase obrera inglesa dependía de la liberación nacional de Irlanda. Con Lenin más o menos por lo mismo, aunque ya Lenin estaba ya un paso superior. Lenin ya formula ya lo que es la teoría del derecho de autodeterminación, y como el derecho de autodeterminación, es decir, lo que ahora más y FIU hablan del derecho de decidir, que toda la vida se ha dicho derecho de autodeterminación. Pues ¿cómo es ese derecho, el derecho a que una nación pueda decidir pues su estatus político? Formaba ya parte, o tenía que formar ya parte de un concepto más global, que era el concepto de revolución socialista, ¿no? También es interesante, lo que pasa menos conocido, los aportes del comunista italiano Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, en este sentido, lo que aporta es la importancia de la cultura nacional a la hora de lo que él decía de que, digamos, los oprimidos vayan tomando la hegemonía, ¿no? Es decir, el hecho de la importancia de que tiene la cultura, lo que en términos marxistas se llama la superestructura, es decir, todos esos hechos culturales y identitarios a la hora de hacer una revolución o de una transformación social. Y también, digamos, el ejemplo concreto en donde ya se dan definitivamente de la mano liberación nacional y revolución socialista o transformación social. Y más
ya fuera de un ámbito europeo, ya en un ámbito, pues, concretamente en China, ¿no? Por sacar unas notas características, sobre todo las conclusiones que podemos sacar es que la clase obrera no podía ser indiferente ante los hechos nacionales, más que nada porque en la clase obrera somos los trabajadores y las trabajadoras quienes más sufrimos la opresión nacional, es decir, quienes más sufrimos la alienación cultural, quienes más sufrimos el hecho de estar oprimidos culturalmente, quienes más sufrimos, en un caso, por ejemplo, de Andalucía, una nación independiente, que luego ya hablaremos de ese tema, quienes más sufren esa opresión económica no es la burguesía, que también en un momento dado, o sectores de la burguesía, sino es la clase obrera. Es la clase obrera la que se ve más perjudicada, porque Andalucía sea un país dependiente o un país incluso subdesarrollado. Pero también, otra nota característica es las naciones como marcos de lucha, es decir, ¿qué quiere esto decir? Que no es lo mismo el marco de lucha donde no es la misma la situación de lucha que tiene un obrero o la clase obrera andaluza que la que tiene la clase obrera escocesa o la clase obrera gallega, por una razón muy sencilla, porque históricamente se han desarrollado socialmente de una manera diferente, no ya solamente cultural, sino, por ejemplo, ¿qué gran industria hay aquí? ¿Qué obrero industrial de mono azul con casco hay aquí? Hay algunas, poquitas, muy poquitas. Ahora, aquí no hay autónomos como pasaba en Bilbao, ¿no? Es decir, de una manera resumida, ¿no? Y luego, por último, otra nota característica para ir ya cerrando el tema de la relación clases sociales y naciones es el tema de que nos encontramos en una época en que, digamos, la burguesía o la clase burguesa ha cumplido ya el papel progresista que había cumplido en otras épocas. Es decir, lógicamente la Revolución Francesa, la burguesía tenía un papel progresista porque ayudaba a derrotar la reacción monárquica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otros países igual. Ya la burguesía ha perdido ese papel. Ya la burguesía no va a luchar por ninguna nación, a pesar de lo que veamos en Cataluña. Si queréis podemos entrar en ese tema también. Más que nada porque luchar por una nación para la burguesía ahora mismo, luchar por una soberanía nacional es prácticamente poner a ese país en la antesala de la revolución. Prácticamente. Y por eso teme más esa burguesía, aunque reclame y patalee todo lo que quiera, teme más esa burguesía que al profundizar en la soberanía nacional se vea interrumpida su poder de clase. ¿Qué sería de la burguesía catalana, que está tan en boga ahora ese tema, sin la Unión Europea, sin la OTAN y sin las multinacionales? Pues quedarían huérfanos y realmente lo que plantearían ya es que la soberanía nacional catalana podría ir en contra incluso de sus mismos intereses de clase. Y ya para cerrar definitivamente ya este segundo apartado, siempre se critica mucho el tema de que en la tradición marxista se subestima los hechos nacionales. Yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo en parte. Sí. Como he dicho al principio, no es lo mismo lo que decía Marx y Engels, que incluso hay, y lo digo así, con todo el dolor del mundo, al principio en sus textos, hasta caña, hasta hay una especie de racismo, por ejemplo, con Latinoamérica, cuando hablan de Bolívar, unas cosas, o cuando tratan el tema de la India, una concepción eurocentrista muy fuerte, ¿no? Cuando ya empiezan a ver que realmente la cosa no va por ahí, va por otro lado. Y el Lenin, que sí, Lenin trataba el tema nacional de una manera táctica, y que no, Lenin decía que los hechos culturales, los hechos nacionales eran el factor más poderoso para hacer la revolución. Y eso no lo digo yo, lo decía él, ¿eh? Y hasta, no puedo dar la cita, pero sí puedo decir el año en que lo escribió, que fue en 1908. Mi memoria no da ahora mismo para más. Sí. Es importante, es decir, desde la transformación social no se hace en el aire, se hace en un marco dado, con unos hechos culturales dados, con unos hechos económicos dados,
etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a echarme un traguito de agua, por favor. El niño este está muy atento, ¿eh? Bueno. El tercer... Uy, ha parado de llover, mejor. Te va a quedar. Sí. El tercer bloque, digamos, y este sí que es muy complicado de resumir, aquí he hecho un esfuerzo grande, la formación del hecho nacional andaluz. Digamos que lo que hoy podemos entender como Andalucía viene de dos, en mi opinión, esto es una opinión que habrá que cogerla también con pinzas, ¿no? Y muy discutible. Viene de dos momentos históricos, o de dos periodos históricos. Uno es el periodo histórico que va desde la constitución de la Bética como provincia senatorial romana hasta culminar en Al-Ándalus, lo que se puede entender por Al-Ándalus, donde efectivamente se dan toda una serie de cambios, pero unos cambios sin estructura, cuidado. Se da una serie de transformaciones económicas, sociales, culturales, pero que en ningún caso suponen un golpe seco en el desarrollo. El segundo periodo sí es para mí un golpe seco, una ruptura, que es la conquista. Se suele hablar de la conquista castellana, yo no estoy de acuerdo. Yo llamaría la conquista de los reinos castellanos peninsulares de la Al-Ándalus. Castilla fue un reino más, quizás el más importante, evidentemente, pero no fue el único que participó en la conquista, digamos, del Al-Ándalus del Guadalquivir en 1212, con la batalla esta de... La nave de Tomás. Ahí la has dado. Por ejemplo, el reino de Navarra en menor proporción también participó, el reino de Aragón también, etc. ¿Por qué digo esto? Porque en esos dos periodos, digamos, es cuando realmente todos los rasgos que definen Andalucía se van generando, se van creando. Desde, por ejemplo, el hecho lingüístico, hasta, por ejemplo, lo territorial, hasta cierto punto también, o incluso el flamenco. Ahí tiene su génesis, especialmente en la última etapa, es decir, la conquista de los reinos cristianos del norte peninsular. Pero, en mi opinión también, es con el desarrollo de nueva producción capitalista como definitivamente en el siglo XIX ya sí se puede hablar de un hecho nacional andaluz. No político, pero sí en lo cultural, en lo social y en lo económico. Al respecto me gustaría leer porque yo creo que lo resume muy bien, una cita de un antropólogo, de Isidoro Moreno, muy conocido por algunos y tal, que venía a resumir muy bien cómo el desarrollo del capitalismo pues, ha configurado la Andalucía actual. Y dice así: es un hecho histórico que el comienzo del subdesarrollo de Andalucía coincide con el inicio de la consolidación en España de un nuevo modo de producción, el modo de producción capitalista, que estableció una nueva forma de división social y regional del trabajo. Las razones del subdesarrollo andaluz no están en el pretendido y falso predominio de estructuras semifeudales, la escasa capitalización, que es, en todo caso, una consecuencia y no una causa del subdesarrollo, o en la falta de significación o de un espíritu capitalista de la burguesía. Andalucía comenzó a sumergirse en el subdesarrollo porque ello favorecía los intereses de clase de la burguesía de todo el Estado y, en primer término, de la propia burguesía terrateniente andaluza. Y sigue así, es un poquito larga, pero es que yo creo que es muy importante, porque aclara mucho. Pero expansión del capitalismo no es equivalente a desarrollo económico. Los países del tercer mundo es un buen ejemplo. Y Andalucía es uno de los más evidentes ejemplos de ello. Como ya hemos señalado, precisamente el subdesarrollo andaluz tiene su origen no en una pretendida marginación, sino precisamente en la integración plena de la región en el sistema capitalista español e indirectamente mundial, y en la expansión de este. Ello ocurrió, además, a pesar de que hasta mediados del siglo XIX Andalucía se encontraba en muy buena posición para haberse convertido en una de las regiones desarrolladas de España a partir de la consolidación de las relaciones de producción capitalista.
Además de su riqueza agrícola, en la primera mitad del siglo la región presentaba unos índices de industrialización realmente aceptables para la época. Baste decir como ejemplo que la primera siderurgia que se crea en España es la de Marbella en 1826, aprovechando el hierro de Sierra Blanca, y todavía en 1869 en el Pedroso, que está en la Sierra Norte de Sevilla, existen 3 altos hornos que daban ocupación a casi 500 obreros. La principal responsabilidad por el inicio y mantenimiento del subdesarrollo andaluz incumbe a la gran burguesía terrateniente andaluza. A esta siempre le ha interesado tener nuestra región subdesarrollada para mantener la estructura en que se basaba su poder y hacer posible su alianza estratégica, que dura ya más de un siglo, con los otros 2 grandes sectores de la burguesía española, las burguesías industriales y financieras, principalmente de Cataluña y Euskadi, y la ocupación conjunta del aparato político del Estado, para explotar también conjuntamente a todos los pueblos de España. Isidoro Moreno no hablaría ahora de región, sino de nación, pero bueno, yo creo que si habéis seguido el hilo, se resume muy bien lo que es el desarrollo de la peculiaridad, desde un punto de vista sobre todo económico, de Andalucía. Claro, a partir de aquí, el pueblo andaluz, ¿qué ha hecho? Pues yo sostengo que la lucha de clases que ha habido en Andalucía es tan peculiar que realmente, si se puede hablar de Andalucía como nación, es debido a esa peculiaridad de la lucha que se ha desarrollado históricamente, de la lucha de clases en Andalucía. Pues desde los levantamientos moriscos, desde que una serie de gente ve como su lengua, sus tradiciones, etcétera, 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 que iban a ser supuestamente respetadas, pues son pisoteadas y empiezan a levantarse, hasta ya un poco las revueltas más puramente antifeudales contra la señoría, por ejemplo el tema de Fuente de Juna, etcétera, etcétera. Y también, y más estando en Jerez, el tema ya más puramente de los jornaleros, es decir, del levantamiento jornalero de todo el siglo XIX, es un siglo convulso en toda Andalucía, ¿no? Es decir, como ese movimiento obrero del campo siempre opta por las opciones más radicales, es decir, pues desde el anarquismo, como negación radical del orden establecido, hasta, bueno, ya más entrado ya el anarquismo en los años 20 y 30 empieza a decaer entre los obreros del campo y ya se va implantando el PC, que en aquella época, no ahora, subrayo, negrita, cursiva, no ahora, en aquella época sí era una opción de ruptura radical con lo que había. Y en cuanto a respuestas, digamos, más puramente andaluzas, pues en el siglo XIX se va desarrollando un movimiento que se le suele llamar el movimiento federalista, encabezado por una pequeña burguesía que se ve ahogada entre, digamos, los grandes terratenientes y tal, y entre, digamos, en la pujanza del movimiento obrero, y que esa burguesía pues empieza también a tener sus planteamientos, pequeña burguesía, empiezan a tener sus planteamientos políticos de un replanteamiento de la situación, digamos, de la ordenación territorial del Estado, de ahí que sean federalistas y en algunos casos incluso hasta soberanistas, como era el caso de la Constitución de Antequera, donde se habla de la soberanía andaluza y de otros textos. Pero generalmente será un movimiento más político que otra cosa, y sin conexión, por ejemplo, con los hechos culturales, es decir, hacen una serie de planteamientos políticos, pero sin reivindicar una cultura en concreto y tal. Es porque eso llegará más tarde, eso llegará ya en el siglo XX, con el primer movimiento andalucista de Blas Infante, cuando ya se da, digamos, una reivindicación global de Andalucía. ¿Qué entendemos por reivindicación global? Es decir, ya hay como una especie de programa político, por decirlo de alguna manera, donde, digamos, se reivindica Andalucía desde un punto de vista económico, político, social y cultural. Y se da también una vinculación entre lo social y lo nacional. Es decir, para Blas Infante o para el movimiento andalucista de ese momento, la liberación de Andalucía era la liberación, digamos, de los oprimidos de Andalucía. Aunque con muchos matices, más o menos se puede asegurar que era así. Llega la guerra civil,
llega la guerra civil, se frustra un intento de estatuto de autonomía andaluz, que ya estaba casi para aprobarse, se iba a aprobar casi para julio del 36, si mal no recuerdo, y ya pues esto es un mazazo, es decir, ese movimiento que había dado lugar a que incluso ya Andalucía fuera reconocida en el marco de la Segunda República Española, pues se ve aniquilado de raíz, Durante el franquismo pues se profundizan todos esos elementos de subdesarrollo de Andalucía, de dependencia de Andalucía, de alienación cultural. Nunca como antes la cultura andaluza previamente manipulada, va a ser presentada como la cultura española. El franquismo lo hizo muy bien eso, hasta que, digamos, muere este señor, muere el dictador, y entonces algunos dicen que de repente hay un estallido de la conciencia andaluza. Realmente no es... Muy pocas cosas en la historia son casualidades, muy pocas cosas en la historia son de repente, no. Esto era una historia que estaba muy larvada. Es decir, el franquismo con Andalucía se cebó muchísimo. Por supuesto se cebó mucho con vascos, se cebó mucho con catalanes, pero con Andalucía, vamos, fue una cosa cruel, ¿no? Me faltan hasta las palabras, ¿no? Entonces, ese estallido de la conciencia que se da en los años 70 tenía su razón de ser, ¿no? En esa rabia acumulada, en esa contención, en esos piques que se habían puesto, ¿no? Que reventaron, ¿no? De repente, ¿no? Y será el 4 de diciembre de 1977, 1,5 millones de andaluces en la calle reclamando autonomía. Claro, en el año 77, cuando se hablaba de autonomía, ¿qué se quería decir? Pues en el año 77 la palabra autonomía podía significar cualquier cosa para cualquier persona o para cualquier organización política. Por autonomía se podía entender pues prácticamente hasta planteamientos que podemos calificar de soberanistas, pero sobre todo eran cosas muy concretas, era trabajo, que la gente no emigrara, era la tierra para que la trabaja, reforma agraria, era una dignificación de la seña de identidad andaluza, y también era un poder político. Que hubiera un poder político que canalizara todas esas aspiraciones obreras y populares. Ni que decir tiene que eso, lo que luego pasó fue un cambiar para seguir igual. Realmente, entrar en el tema de la transición andaluza sí que puede dar para días, ¿no? Y para horas y para años de debate. Pero sí que lo que se consiguió fue, por parte especialmente del PSOE, tomar esa reivindicación, hacerse, digamos, los valedores de esa reivindicación para luego reaccionarla. Tomar esas aspiraciones populares, esas aspiraciones obreras, para, digamos, ponerlas de trampolín para saltar luego a conquistar el poder del Estado en el año 82. Lo he dicho muy resumidamente, pero creo que fue así. Y deciros que, bueno, que durante la transición ya hubo definitivamente una vinculación de lo nacional y de lo social, es decir, justamente por lo que he dicho antes, la autonomía significaba toda una serie de reivindicaciones que dolían especialmente a la clase obrera y a los sectores populares más explotados en Andalucía, ¿no? Otro traguito. Y luego ya iría digamos, el cuarto y último bloque, que es una breve caracterización de la Andalucía de hoy. Básicamente, no voy a decir de golpe, es decir, Andalucía es una nación dependiente y oprimida. Es decir, muchas veces decimos, pues es que en Andalucía el paro es el más alto de todo el Estado español, un 30%. Más de 1 millón de trabajadores andaluces y andaluzas están sin trabajo. Cuando a lo mejor en
en otras partes es incluso la mitad, menos que en Andalucía. Y siempre tendemos a ver eso como, digamos, como el único dato, o como, digamos, una causa. No, el que haya tanto número de parados en Andalucía no es una causa, es una consecuencia de... ¿De qué? De que realmente crisis económica también hay en el País Vasco y no tienen tanto número de paros. Crisis económica también hay en Madrid y no tienen tanto número de paros, porque aquí hay más. Pero no es una causa, es una consecuencia. ¿De qué es consecuencia? De que realmente del papel que desempeña Andalucía en el contexto tanto del Estado español como de Europa e incluso mundial. ¿Cuál es ese papel? Pues fundamentalmente, por mucho turismo que tengamos, el papel de suministrar, especializados en suministrar materias primas, concretamente productos agrarios. De eso hay 1000 historias sangrantes, es decir, los espacios de Navarra que veis en Mercadona o en cualquier sitio de eso no son de Navarra, son de San José de la Rinconada de Sevilla o de Huerta Hortaja en Granada, que lo llevan para allá, lo manufacturan allí. Esto es como los ingleses con la India, salvando mucho la distancia, y luego nos lo venden aquí, con el valor añadido que supone pues el proceso de enlatar un producto y todo eso. Sobre todo el rasgo principal es la especialización, es decir, tú tienes este papel y tú no te puedes salir de ese papel. Es decir, la Costa del Sol va a ser turismo y va a ser turismo. Tú me vas a suministrar toda una serie de productos y tú no te puedes salir de ahí. Ahora, como tú cojas y utilices, por ejemplo, la riqueza agraria que tiene Andalucía, para un proceso de industrialización, entendiéndose un proceso de industrialización, luego en el siglo XIX, no con chimeneas y tal, sino con respeto sobre el medio ambiente, desde un punto de vista de clase, etcétera, etcétera. Es decir, tú estás muerto. Es decir, este país está muerto, esto se va a impedir. Se va a impedir, pero de todas formas. Al hilo de esto también, la marginación social, ni que decir tiene, y hay miles y miles de estadísticas, y no voy a aburrir yo con eso, de que Andalucía, en términos de bienestar social, está a la cola. ¿Por dónde cola? A mí como anécdota, se lo comentaba antes al compañero que ha venido conmigo en el coche, Público, Progres, ¿no? El diario Público, Progres, pues han sacado un especial ahora para el 4 de diciembre que se llama Otra mirada al sur, creo que se llama. Tiene un par de artículos interesantes esa sección, pero hay 2 artículos que son directamente una alabada de cara al peso de Andalucía, y más ahora con la que está cayendo. Es decir, hay un artículo que se llama Andalucía se hizo mujer, que suena muy bonito, donde dice que la autonomía pues, ha servido para, digamos, conseguir la igualdad en Andalucía entre hombres y mujeres. Sí, ya. Vale. No sé, aquí hay mujeres que se les podría preguntar si el Estatuto de Autonomía o los 2 Estatutos de Autonomía han servido para mejorar la situación. Yo pienso que no. Y luego hay otro que tiene todavía más poca vergüenza, que se llama, además el título dice todo, cómo hemos cambiado, ¿no? Sí. Una barbaridad. Sí, y dice, además dirigió ese artículo, que lo he visto esta mañana en Canal Sur, en un debate, con un tal Manuel Pérez Iruela, que es el director del Instituto de Estudios Sociológicos de Andalucía, creo que es, o Estudios Sociales de Andalucía, IESA, que es un organismo dependiente de la Junta de Andalucía. Bueno, en este artículo te dice, bueno, en 1980 en Andalucía había 300 ambulatorios y ahora hay 1500. Yo creo que si cojo estadísticas de Chile, estoy seguro de que hay más centros, no le voy a llamar ambulatorios, más centros médicos ahora que en 1980. Incluso si me cojo la estadística de Senegal, también pasa lo mismo. Sí, es una manipulación, eso se llama manipulación. Eso se llama que el público le lava la cara al PSOE. Y ya está bien, porque lo que tenemos que hacer, bueno, vale, sí, ahora hay 1500 ambulatorios. Como decía antes el compañero, ¿cómo funcionan esos ambulatorios? Vale, y compárame con el ambiente geográfico donde yo estoy, compárame con el resto del Estado español y compárame con el resto de Europa. A ver si de verdad
ha habido una mejora. Y cuidado, evidentemente ha habido mejoras. Yo no voy a negar tampoco la mayor, pero una cosa es eso, mejora es decir, en el sentido de que en 1980 había situaciones en Andalucía muy sangrantes y que ahora lo son menos. Pero otra vez, la crisis económica otra vez está abriendo esa herida otra vez. Con lo cual, ¿de qué ha servido? Habría que preguntarse. Y terminando este apartado, también es interesante analizar el papel de la cultura andaluza. Siempre se dice, bueno, pues que todos estos años sirvió para dignificar la identidad andaluza y para dignificar la cultura andaluza, pero los hechos también nos demuestran que hoy como ayer la cultura andaluza es manipulada y sirve para ser presentada como la cultura española. Y cómo el andaluz sigue cargando con toda una serie de estereotipos, de toda una serie de tópicos que son como losas, ¿no? Incluso entre gente progresista de fuera de Andalucía, y puedo contar miles de anécdotas, esos tópicos pesan. Con gente revolucionaria de Madrid, en algunos casos he hablado de, bueno, si es que tienen instalados los tópicos. Sí. Por lo cual habría que preguntarse muchas cosas, ¿no? Os voy a hacer dos consideraciones ya finales, que sería, bueno, claro, y habría que decir, ¿por qué el pueblo andaluz no toma conciencia? Esto ha sido un tema bastante estudiado, ¿no? por antropólogos, por historiadores, sociólogos, etc. Se habla, por ejemplo, de que existen unos bloqueos a la toma de conciencia nacional de los andaluces y las andaluzas. Se habla, por ejemplo, de que no se posee idioma propio, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque hay pueblos diferentes que tienen el mismo idioma y sin embargo tienen conciencia de sí mismos. Y conciencia política de sí mismos, que es lo que los determinan los hechos nacionales. Se habla también de que en Andalucía no había una burguesía industrial que haya, digamos, luchado y peleado por un mercado propio, por un hecho nacional. Hay miles de casos donde, digamos, no ha existido esa burguesía nacional e industrial, donde sí se da hechos nacionales. ¿Qué burguesía nacional e industrial hay en Palestina? Que me lo digan, ¿no? O qué burguesía nacional e industrial hay en el Kurdistán. Muy pocas. Sin embargo, todo el mundo no tiene reparo en hablar del Kurdistán como nación, ¿no? Se habla también de los localismos, es decir, de que, digamos, las diferentes burguesías locales han enfrentado unas localidades con otras, unas provincias con otras, y eso ha bloqueado las tomas de conciencia. Hasta cierto punto sí, pero también se dan enfrentamientos localistas en otras partes. Por ejemplo, en Galicia hay muchos enfrentamientos localistas, sin embargo, digamos que hay una cierta conciencia, no voy a decir mayoritaria porque no lo es, pero sí popular de conciencia nacional, ¿no? Para mí la razón fundamental, digamos, de factor de bloqueo es la manipulación de la identidad andaluza, la manipulación de la cultura andaluza, que esto viene del siglo XIX principalmente, incluso también del siglo XVIII, que hizo la burguesía terrateniente andaluza, que era la que mandaba en la España del siglo XIX y parte de la del XX, que tomó la cultura andaluza manipulada para ser presentada como lo español o como un hecho identitario español. Y, por tanto, como consecuencia, lo que tenemos ante todo es un problema político. Si sabemos que esto es así, hay que actuar. Para mí la política no es echar un voto cada 4 años. Ese concepto de política, para mí, no es el que yo defiendo. Política no son las instituciones, pueden serlo, pero no son las instituciones. Política es lucha. Política es algo que se hace todos los días, donde trabajamos, donde estudiamos, en nuestro barrio, con nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
realmente, aunque el factor de bloqueo, en mi opinión, sea cultural, se puede vencer con una acción política. De hecho, cuando ha habido una acción política más o menos coherente, se ha vencido. En los años 70 y parte de los 80 se venció porque había una acción política más o menos coherente. Pero bueno, por último, sí me gustaría leeros, ya para terminar, una cita de un economista sevillano que se llama Manuel Delgado Cabeza, que quien tenga curiosidad, los mejores estudios económicos de Andalucía yo creo que lo ha hecho este señor, y os lo dejo porque creo que puede ser interesante esto que dice. Os voy a decir de dónde lo he sacado. Se llama si lo encuentro, en un artículo que tiene que se llama Una estrategia pública para la economía andaluza, y dice así: ha pasado la hora de esperar que en Andalucía emerja una burguesía autóctona en disposición de conducir a la sociedad y a la economía andaluza por caminos que permitan la superación de sus problemas. Hoy, los pueblos periféricos tienen que tomar conciencia de que, para salvar los obstáculos que impiden su desarrollo, están obligados a conducirse a sí mismos. Yo creo que como epílogo, yo creo que esto es lo mejor que se puede decir hoy, ¿no? Y por mi parte, yo creo que ya me duele la cabeza de hablar. He tratado de resumirlo diciendo lo más importante y sobre todo ya de lo que se trata de conocer vuestras aportaciones y si lo veis conveniente, habrá un diálogo aquí y ver qué os parece este tema. La primera parte, cuando has hablado de la definición del nacionalismo, que dices que has escrito ríos de tinta con esa definición que se acaba de aclarar, pero lo has definido con una serie de conceptos, que el nacionalismo es una comunidad lingüística, cultural, idiomática, sí, histórica y territorial y demás. Pero de todos estos conceptos, por ejemplo, regiones como Extremadura, exceptuando lo territorial, tienen la misma historia, tienen el mismo lenguaje, tienen la misma cultura, tienen la misma tradición, lengua y tal. O sea que ahí, en esa definición, la única diferencia es en sí el territorio. Porque los demás, por ejemplo, las regiones como Extremadura y otras regiones, tienen las mismas características dentro de esa definición. Luego, cuando has definido un poco el nacionalismo históricamente, después, posteriormente, tienes a decir que lo que diferencia Andalucía de otras partes de Europa es que tiene un determinado papel económico. Han convertido a Andalucía en una sociedad, una región de servicios para el turismo y para suministrar productos agrarios, ¿no? Y entonces un poco estas son las características del nacionalismo, porque se le ha dado ese papel. Si no tuvieses, o sea, ya has mencionado pues, el paro que es superior a las todas las regiones, con el 50% de los jóvenes y tal. Si no existiese esa circunstancia, ¿dejarías el nacionalismo? No, no, porque la cuestión, estas cuestiones son cuestiones económicas, o sea que la burguesía española y europea hoy en día le ha asignado a Andalucía un papel económico determinado, pero eso no es un concepto de nacionalismo, ¿no? Pues un poco en este sentido eso que quisiera que lo comentase, ¿no? Porque la cuestión esencial es una cuestión social, política, económica. Vale. Mira, pues lo primero que hay que empezar es que no se puede confundir nación y nacionalismo. Cuidado. Yo he dado definición de nación, no de nacionalismo. Nacionalismo, definir el nacionalismo ya sería otro concepto, aunque está ligado. Sí, lógicamente, una cosa, hay que tener presente una cosa. Una cosa son las definiciones y otra cosa es cómo se presenta la realidad. Y siempre las definiciones van a tener un grado de imperfección con la realidad. Y esto es así. Pero ¿qué pasa? Es que si nos ponemos así no podremos definir nada. Es decir, hay que tener una serie de, digamos, de ítems, de marcadores que dicen, bueno, por aquí. Eso es aclararlo. El nacionalismo ya sería, el nacionalismo ya entraría dentro de una categoría más ideológica. Y que también Río de Tinta no lo puedo decir. Y sobre todo también es que hay un punto donde muchos autores, incluso marxistas, no se ponen de acuerdo, porque
se habla del nacionalismo como una categoría ideológica, es decir, como una ideología, la ideología nacionalista, que estaría por encima de las clases sociales, donde la nación está por encima de todo, el nacionalismo burgués. Pero también hay gente que define el nacionalismo como un movimiento. Entonces eso, al definir como un movimiento político, entonces ya cambia la perspectiva, porque ya al ser un movimiento político el nacionalismo ya sí tiene una... ya las clases intervienen en ese sentido. Y a lo mejor esto ha sido un error mío, quizás porque últimamente estoy más machacando cuestiones económicas. No defino Andalucía como únicamente desde una perspectiva económica. Quizás a lo mejor he podido dar esa impresión equivocada. No, yo defino Andalucía, es decir, existe una comunidad de territorio que lógicamente ha bailado a lo largo de la historia, no ha sido la misma siempre, sino que ha tenido una evolución. Hay un hecho, sí, no voy a hablar de idiomas, pero algunos sí, yo no hablo de idiomas, pero sí que evidentemente con un señor de Castilla yo me diferencio con él. Incluso para gente de fuera del Estado español que sabe un poco del tema, sabe que es diferente. Evidentemente una cultura, es decir, una cultura e incluso una forma de ver la vida, aunque esto se pueda coger un poco con pinzas y pueda ser un poco abstracto, pero sí existe toda una serie de características. Y también lo económico. Quizá a lo mejor me podría centrar en lo económico porque la coyuntura de crisis que estamos viviendo a lo mejor toca más, ¿no? Pero no quiero que se me malinterprete. Oye, y la cuestión de los cantones. Sí. Claro, además estando en Jerez es un tema candente. Mira, en ese sentido, eso, bueno, el tema del movimiento federalista del siglo XIX. La principal característica, bueno, pues como he dicho antes, era sobre todo esa pequeña burguesía que estaba quedando marginada. Esa pequeña burguesía que estaba quedando marginada y sobre todo entre la espada y la pared. La espada de una burguesía terrateniente que estaba ahogando a esa pequeña burguesía y por otro lado el peligro de una revolución social que no siempre estaba bien vista por esa pequeña burguesía. Hay gente que en esto tampoco los autores se aclaran mucho. Si el tema de la revolución cantonalista fuera el nacionalismo andaluz o no. Yo pienso que no. Yo pienso que no se puede considerar como un movimiento político de reivindicación nacional estrictamente, pero sí creo que sí, algunos lo llaman, hay autores que le llaman protonacionalismo, es decir, como una fase anterior a un nacionalismo político, económico, social y cultural, ¿no? Y en este sentido sí tiene más cabida, es decir, lógicamente no se puede tomar como un movimiento nacional propiamente dicho porque hay poca coherencia, digamos, no hay una estructuración clara, no hay un programa político claro, cada uno en cada lado decía una cosa, otro decía otra. En fin, prefiero digamos, adherirme a esos autores que hablan de una fase anterior. Por ejemplo, un profesor de historia, José Antonio de la Compa, que ha hecho muy buenos estudios sobre ese tema, lo calificaba en ese sentido. Frente a, por ejemplo, hay otro autor que es José Acosta, un cordobés, que él hablaba directamente de que eso era un movimiento nacionalista. No es exactamente un movimiento nacionalista. El movimiento nacionalista surgiría, en mi opinión, con Blas Infante. No sé si más o menos...
ya que tú también comentaste al principio la cuestión catalana, Sí. ha habido recientemente elecciones, Sí, y se dice que hay una mayoría nacionalista, sí. pero vamos a ver, ¿cuál es la mayoría nacionalista? Ahí está CIU, está Izquierda Republicana, está el CUP todos hablan de la misma nación. ¿O que entiende el CIU lo mismo sentido de nación como el CUP? Está claro que no. Está claro que no. Pero eso está claro porque después Entonces, de ¿de todo... qué nación hablan? Hablan de distintas naciones. Claro, porque todo proyecto nacional, y ese es el tema del nacionalismo burgués. El nacionalismo burgués siempre tiende a borrar toda diferenciación de clases y a asumir dentro de su discurso a todas las clases. En este sentido, lógicamente, es que todo proyecto nacional es en el fondo un proyecto de una clase determinada. En última instancia, todo movimiento nacional depende de la clase que esté detrás. En Cataluña, pues, lógicamente el CIU tiene su peso, muy importante, pero siempre ha habido también una tradición de, digamos, un catalanismo popular, incluso un catalanismo vinculado a la clase obrera, es decir, RC estaría dentro, Esquerra Republicana estaría dentro de lo que es una pequeña burguesía radicalizada, hablando en términos de clase, esa izquierda liberal de los años 30 republicana, ¿no? Y la CUP pues, pertenece más a esa tradición Anticapitalista. sí, de catalanismo obrero que era muy fuerte en los años 30 en Cataluña, pues, por ejemplo el PSUV, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, pero no solamente el PSUV, sino el Bloque Obrero y Campesino, el mismo POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, es decir, todo viene de incluso la misma CNT. La misma CNT catalana era muy catalanista en aquella época, es decir, que la CUP más o menos vendría de esa tradición. Pero siempre hay que tener en cuenta que, por eso el tema de la respuesta del nacionalismo es que hay gente que habla del nacionalismo como ideología, por tanto, una ideología que reivindica solamente la nación, es una falsa ideología, tanto en cuanto oculta que detrás de la nación hay clases sociales y que después de todo una reivindicación nacional depende de la clase social que esté detrás, o nacionalismo como movimiento político. Por eso me parece muy interesante diferenciar una cosa de la otra. Si Andalucía ahora mismo señalamos y fuera nación independiente de todo, ¿podríamos sobrevivir? Claro, es que... ¿Dónde pondríamos la frontera? No, frontera, es decir, más o menos ya, es decir, no es una cuestión tampoco de poner fronteras así, pero más o menos ya están definidas. Es decir, toda frontera es arbitraria. Toda frontera tiene un punto de arbitrariedad, ¿no? Bueno, es una exageración, no toda frontera es arbitraria, pero sí que evidentemente tiene un margen de arbitrariedad, ¿no? Pero, es decir, si hay viabilidad política, económica, social para Andalucía, lo que está claro es que dentro del Estado español sí que no tenemos viabilidad. O sea, a mí me hace mucha gracia que la gente del PP les diga a los catalanes, en general al pueblo catalán, incluso al mismo pueblo trabajador catalán, que no van a tener pensiones, no sé cuánto. Vale, sigamos así, vamos a tener pensiones en algún lado. Sí. Quizá una respuesta muy a la contra la que te estoy dando, pero yo sí creo, primero que sí disponemos de... Andalucía sí dispone de muchos recursos, de muchísimo, y que realmente lo que hay que romper es con lo que nos están diciendo de por dónde tenemos que ir, y romper por donde nos están diciendo por donde tenemos que ir es romper con la Unión Europea y he dicho claramente, romper con el capitalismo. Y nos saca la OTAN. Bueno, pero es que ¿qué hacemos? ¿Morimos en el intento o morimos de inanición ahí esperando a ver qué pasa? Cuidado, si... ¿Acepta y venir?
pues para mí eso es territorio marroquí. O que ellos digan lo que... Perdón, que ellos digan lo que quieran ser. Pero vamos, o mejor aún, eso es el RIF. Esos son rifeños, sí, territorio histórico del RIF. Bereberes. Pero bueno, que ellos digan lo... Ante todo y sobre todo, que ellos digan lo que quieren hacer y donde deben estar. Por sentido democrático básico. Una cosa es lo que yo pueda pensar, pero lo que yo pueda pensar importa poco frente a lo que en ese caso puedan pensar los ciudadanos de Ceuta y de Melilla. Pero vamos, me parece muy interesante porque es que realmente es eso, es decir, vosotros no vais a tener salida si os hacéis independientes, no sé qué, no sé cuánto. Y salida, ¿y ahora? Yo no estoy diciendo tampoco que la salida tenga que ser crear un Estado independiente, a lo mejor. Vale, pongamos que esa no es la salida. Ahora, lo que no es salida es lo que tenemos ahora. Y lo que no puede ser salida es la situación en la que está Andalucía ahora. Sí. Tiene que cambiar, en algún sentido. El debate de si un Estado independiente... Personalmente a mí la opción del Estado independiente puedo apostar por ella, pero también puedo apostar por una unión de repúblicas. Una unión de repúblicas, por supuesto republicanos ante todo. Esa es la típica afirmación de España al mundo. Uno defiende la nación, Andalucía como nación, dice, sí, entonces, ¿es viable o no es viable? No sería viable, ¿sabes? Mucha gente me dice eso. Pero se sienten, sobre todo los revisionistas de Izquierda Unida, eso y los burgueses que sí. A ver, se puede llevar paralelo la lucha de clase con la lucha nacional. No tiene enfrentamiento alguno. Nosotros estamos enfrentando una lucha por una nación andaluza, estableciéndose un sistema socialista, con reforma socialista, con la nacionalización de los medios de producción, etc. Que se está reflejando en Sudamérica, que los países socialistas como Venezuela, Cuba, porque Cuba todavía tiene ese bloqueo de Estados Unidos, pero diferentes reformas socialistas que se están realizando en Sudamérica están exportando a los países, están sacando al pueblo llano de la pobreza. Está todo el pueblo con la sanidad cubierta, alimentación cubierta, educación cubierta, cosa que aquí no sucede. Cosa que ahora en diciembre se está largándose muchos estudiantes a la universidad. Eso en Sudamérica no pasa con reforma socialista. Y esa es la vía que tenemos que tomar ejemplo. No sé, yo sé que no es un paso de la noche a la vez, pero es progresivo. Y aquí en Andalucía eso es posible, porque tenemos bastantes recursos y que explotar. ¿Qué pasa? Que está en manos de 4 gatos. Ese es el problema. Eso cuando se está ocupando, caso claro lo de Somonte, como está levantando esos terrenos que estaban abandonados, ¿cuántos platos de comida se está dando al día gracias a eso? Gracias a esas ocupaciones. La verdad que no, que y ahora la Unión Europea que está recortando aún más la economía agrícola y ganadera, y se nota, y lo que ellos pretenden eso, establecer aquí rusos y grandes capitales corruptos, lo que pretenden. Creyéndose que eso va a ser la solución y que va. El claro ejemplo se encuentra en ese proceso Monte. Hombre, como recurso tenemos Bastante, de marítima. De Y hecho, que sí, también tenemos que el contar. propio Franco hizo barbate suyo, vamos, barbate de Franco. Barbate de Franco. Y se comía los buenos atunes. Y recursos geopolíticos también, claro, porque la situación estratégica de Andalucía es que es la puerta de Europa. Claro. Sí, lógicamente el estrecho de Gibraltar, Estratégicamente, claro. una vía de comunicación, La base, una de las cosas claras que pusieron la base rota por ahí. evidentemente. Los yanquis no son tontos, aunque no lo puedan parecer, pero no tienen ni un pelo de tonto. De la solución, vamos, correr. En ese sentido, La cumbre lo dijo muy claro. claro, en ese sentido es decir, lógicamente, es que, vamos a ver, aquí hay una hipocresía. Quiero decir, lo de sostener la lucha nacional y la lucha por el socialismo, es decir, pues entonces, ¿qué hacen determinados señores del partido que te han nombrado apoyando la causa palestina? ¿Vale? Que yo no te voy a hacer paralelismo entre Andalucía y Palestina, ¿vale? No. Pero ¿qué haces apoyando una causa nacional?
¿qué haces apoyando? Joder, serán porque no son patriotas los cubanos, vamos. Que los cubanos, en ese sentido, vamos. Primero cubano, Primero cubano. Y que no haya estado un cubano, ¿sabes? Y quien dice Palestina dice el Kurdistán. O el Sáhara. Hay una hipocresía, es decir, vale que tú me puedes criticar muchas cosas, vale que Palestina no es Andalucía, evidentemente que no, y que la situación no es la misma, claro que no. Claro, eso es lo que le digo a mucha gente de Izquierda Unida. Eso, sí, bueno, no defiende mi causa porque está defendiendo Palestina o Sahara. Pero sí que hay una incongruencia, es decir, En ese aspecto. no me digas que no se pueden sostener esas dos luchas, o es decir, aparte que la historia ha demostrado que sí se pueden sostener, Vietnam, China, Cuba mismo, Venezuela, que tú la... Es decir, en Venezuela hay una clara identificación entre un proyecto antiimperialista y un proyecto nacional antiimperialista de apropiación de los recursos para un proceso soberanista, es decir, apropiación de lo político, de lo económico, de lo cultural por parte de ese país. Ojalá Chávez vaya más y no sea solamente un proceso de apropiación soberana, sino que eche las bases para construir un modelo de sociedad diferente. Y lo importante de eso, que Claro. está aquí y se va difundiendo al resto del pueblo demás. Extremadura, Cataluña, Canarias. Sí, pero vamos, que Eso lo que se pasa va es bueno, difundiendo. que está muy bonito, pues, digamos, la solidaridad cuando es muy lejos, eso está precioso y es muy fácil. La solidaridad luego cuando toca, y ya no hablando solamente de esto, habrá que, y esto nos comprende a todos, es decir, ya dejando un poco también el margen en la cuestión nacional. A ver los comentarios que a lo mejor se podían escuchar aquí mismo en Jerez con el tema de la basura y con el tema de la limpieza de los colegios, es decir, a lo mejor una abuela que te pilla en el quinto carajo es muy fácil de apoyarla. Ahora una abuela que ya te está afectando a ti, ya eso no... ya te cuesta más trabajo. Cuando te afecta a ti creo que no cuesta más trabajo. Cuando es de al lado ya somos menos cooperativos. Claro, es decir- calentita. Claro, pero O sea que a lo mejor los basureros se han movido por su causa. Ahora a ver si se van a mover por la causa de otro. O los bomberos se mueven por su causa. Aquí cada uno somos ya eso sí, pero bueno. un grave problema. Pero bueno, los que están en un sindicato implica eso, quiero decir, apoyar todas esas causas justas, esas huelgas que son justas. Y luego ya si ese sector ya pues, tiene peca de ser se me traba la lengua, corporativista, si son unos corporativistas ya, no, pero ante todo tu solidaridad, eso siempre. Porque es que la base de la existencia del sindicato, la solidaridad. Con relación a lo que decía el compañero y eso, este caso de la incongruencia con relación a la posición frente a las naciones o a la independencia, ¿no es cierto? Bien, el caso de Yugoslavia, ¿no? En donde produjeron, donde ellos ¿no? se dedicaron justamente a desmembrar completamente a toda Yugoslavia, reconociéndola además internacionalmente, ¿no? Kosovo, por ejemplo, está, y sin embargo simultáneamente entonces le niegan la posibilidad ¿no? del principio de autodeterminación al País Vasco, Claro. a nosotros y demás, ¿no? O sea que es una Checoslovaquia mismo, cuando estábamos todavía en esto, se separa los checos de Eslovaquia. Entonces eso lo aprueban y entran inclusive en el concepto de la nación, de la Unión Europea y de tal. Bueno, Serbia espera porque pues, la quieren castigar más, digamos, pero es decir, ese concepto nacional existe y lo niegan. Ahora, otra cosa que por ejemplo quería notar es, en el caso que también hablabas un poco de eso, de la cuestión de Andalucía. Realmente Andalucía ha sido una región no solamente abandonada, sino explotada en el año, porque esta es una despensa alimentaria
alimentaria quiero decir de producción agrícola impresionante, ¿no? En materia de cereales, en materia de todo lo demás. Pero le han reducido, como eso es cierto, en la división del trabajo nacional e internacional, le han reducido casi a monoproductora o biproductora, es decir, si es que puede llamar producción en turismo, ¿no? El turismo de un lado y luego la producción agrícola, pero para la exportación, ¿no? De modo que se va comiendo toda la posibilidad de lo que llamamos nosotros pues, soberanía alimentaria y tal, y se va reduciendo, y todo es para exportación del tomate, de lo uno, del otro, el azúcar, por ejemplo, entonces todo es producción de exportación. Y luego a eso lo reduce. Y luego otra cosa que uno ya ve venir, porque cuando uno empieza a correr, cuando uno empieza por carretera a irse hacia la línea y hacia todo lo demás, pues ya esa, inclusive a San Lucas de Barrameado, lo que sea, empiezas a ver el avance de los molinos y de los paneles solares y todo lo demás. Entonces van convirtiendo a Andalucía también como América Latina o Colombia podría ser por ejemplo y tal, ¿no? Gran producción para en este caso sería para la renovación, no para la energía renovable y tal, y entonces poco a poco va comiendo, porque como además esas propiedades terrateniente, rentista, a ellos les da lo mismo, como decía más en una ocasión, que lo mismo va a producir vender cañón que mantequilla, ¿no? Depende de lo que dé. Entonces, si en un momento determinado esto hay que llenarlo para que satisfaga toda la producción de energía en ese sentido renovable, pues se suelen cambiar, van escogiendo una región. Entonces vemos eso todos los días, unos maravillas que van apareciendo. Entonces te dicen, sí, cómo no, es que debajo sí se puede sembrar, no sé qué más, pero el resto que no es necesariamente eso. Entonces hay todo siempre ese plan de mantenerla en una línea, ¿no? Y una última cosa, curiosamente, en el caso de Andaluz, cómo ha jugado España, además en la época de Francia y demás, cómo ha jugado España con Andalucía, a tal punto que en América Latina España era Andalucía. Todo el que se movía, los ricos de Latinoamérica, cuando decían España, no iban al País Vasco, ni iban a Madrid, ahora van a Madrid. Todo el mundo venía a Sevilla, a Córdoba, a tal, o sea, además con la cosa de la baraja, la avenida, la Tigre, la Castañuela y el Gitano, y no hay que más y tal, y eso lo explotó por España, impresionante. Es decir, inclusive dio una idea grotesca, ¿no? De formada, ya decía que si las han tenido los mejores poetas. Ahora el último que ha sido Bonal, que estuvo en Colombia, profesor universitario, la época mía, yo recuerdo, estaba ahí en la facultad de Sendero del Caballero Bonal. Entonces ha producido, pues, toda la cosa. Es un emporio. Esto es un emporio. Y evidentemente sí tiene toda una configuración como tal de reivindicar su cultura, reivindicar su territorio y tal, ¿no? La capacidad. Lo que pasa es que aquí termino ya, no me voy a comparar. Lo que pasa es que aquí el problema sí es que no hubo una burguesía, es cierto. Eso se ha tocado por otro lado, pero realmente aquí no hubo una burguesía como lo que la catalana o como los vascos, no, sino pues estuve unos señores de Baraja, Berija y Botiga, ¿no? Vivían y no lo reindustrializaron, no capitalizaron, aquí no hubo acumulación capitalista propiamente dicha, sino que es un despilfarro total de lo que se tuvo y se despilfarraba. Y ahora hay enclaves, de pronto sí hay enclaves, por ejemplo, cuando dicen las aletas o cuando dicen astilleros de un lado, lo de la aeronáutica de otro, 3 o 4 cosas, y la van ubicando también en sectores determinados. Y son inversiones además extranjeras, no son producto tampoco de un desarrollo industrial capitalista o burgués. Bueno, ¿qué dan las votaciones de
vamos, si te quieres poner aquí a la charla. No, Te digo por qué. No. Te digo por qué, porque es que personalmente estoy total y absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pero con todo, con todo. El tema de, por ejemplo, por ir tocando, me parece muy interesante tu intervención, por ir tocando algunos puntos que has dicho. El tema de Yugoslavia, evidentemente, al imperialismo le interesaba romper esa estructura federal, y además federal auténtico, con muchos defectos, pero realmente interesante, una estructura federal bastante interesante. Por cuestiones de mercado y sobre todo lo que he dicho yo anteriormente. Al fin y al cabo, cada movimiento nacional en última instancia está determinado por la clase social que lo conduce, ¿no? Y realmente Eslovenia pues era esa burguesía que se había formado dentro mismo de la Liga Comunista Yugoslava, en las diferentes naciones yugoslavas, por ejemplo en el caso de Eslovenia o Croacia, que ya desarrollaron unos intereses propios y que al imperialismo le interesaba apoyar esos movimientos reaccionarios nacionales. En cuanto a la soberanía alimentaria, efectivamente, el compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo no se cansa de hablar de ese tema, el alcalde de Marinaleda. Además siempre da el mismo dato, no sé si habrá cambiado, ¿no? Pero el 50% de los productos, es decir, nosotros exportamos una cantidad ingente de producción agrícola, pero luego los que nosotros compramos, el 50% es de fuera. Por lo tanto, es decir, no nos abastecemos, no hay soberanía, no hay abastecimiento con nuestros propios recursos cuando hay recursos para ser soberanos y encima exportar, ¿no? Claro, esto está también al hilo de la soberanía energética, es decir, lógicamente también es un tema que no se trata tanto, pero que también es bastante curioso, ¿no? Y sobre todo todos estos huertos solares, todos estos molinos, toda la especulación pura y dura, y de subvenciones de la Unión Europea y de toda una serie de trapicheos que no se terminan a lo mejor de denunciar, pero que hay, digamos, en una conciencia de que eso está ahí, aunque no esté exactamente demostrado, ¿no? Y para exportación también. Claro, evidentemente. Es decir, soberanía estamos, es decir, con lo cual es un pelotazo, es decir, a los marroquíes les vendes tú esa energía, a ver tú sabes cuándo, cuando tú la tienes subvencionada de una manera, vamos, casi cubierta las subvenciones que te da la Unión Europea. Pues no es lo mismo, lógicamente eso no sirve para cubrir unas necesidades porque Andalucía luego tiene que importar energía. Pero bueno. Vamos a ver, con el tema de... Me parece también una intervención de cómo Franco utilizó, evidentemente, totalmente de acuerdo, pero eso va más atrás en el tiempo, es decir, Franco, digamos, el régimen franquista, digamos, que fue el exponente más claro o quien más claramente utilizó o manipuló la seña de identidad andaluza para ser presentada como una española, pero eso incluso se va más atrás en el tiempo, va incluso a todos los escritores románticos que del final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ingleses, franceses, que quieren descubrir algo exótico y se encuentran en que en plena Europa hay algo tan exótico como Andalucía, ¿no? Y empiezan ya a crear esos tópicos, ¿no? Pero sobre todo también es esa burguesía de la que antes hemos hablado, que va a dirigir el mismo Estado, que se va a encargar de crear un nacionalismo español de Estado, la que toma esa seña de identidad. Es decir, en el siglo XIX, la inmensa mayoría de los ministros que hay en los diferentes regímenes, tanto monárquicos como republicanos en el siglo XIX del Estado español, la mayoría de sus ministros son andaluces. Cánovas del Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo no quiero, con el tema de la burguesía, yo no quiero tampoco decir que no fuera un factor importante. Tuvo su peso el haber carecido a lo mejor de una burguesía, de esa burguesía clásica del 19 y principio del 20, industrial, etcétera, etcétera.
pero no creo que sea lo más determinante. Por ejemplo, en Galicia sí se ha carecido de esa burguesía industrial y sin embargo, no quiero decir con esto que en Galicia haya un sentimiento mayoritario nacional, sí hay un sentimiento que tiene una representación institucional, que tiene hay un movimiento cultural detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ha carecido de esa burguesía, ¿no? Y ya por último estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho de los enclaves, es decir, y justamente esa es la palabra, son enclaves, puntos localizados que, digamos, no son fruto de un desarrollo endógeno, sino que son fruto que les interesa a determinados sectores industriales, multinacionales y tal, instalar aquí una industria sin conexión con una globalidad económica andaluza, ¿no? Es decir, totalmente desconectado de esa realidad, y no para esa realidad, para desarrollar esa realidad, sino para, digamos, en beneficio de agentes externos. Sí, me gustaría que me diera tu opinión de por qué los partidos que en los 80 salieron de andalucistas y han desaparecido. Con la que tenían representación, sí, y el pueblo andaluz votaba y han dejado de existir. Pues porque básicamente estamos hablando del PSA, por ejemplo, ¿no? ¿Partido andalucista o...? Partido andalucista, bueno, porque básicamente el Partido Andalucista lo que ha hecho es conseguir un capital político muy importante, especialmente entre el año 79 y el 82. Es decir, lo que hizo fue, digamos, vender ese capital político. A la gente tú le estás diciendo que si te votas se va a defender toda una serie de planteamientos, un programa político, y tú coges, lo primero que haces es, cuando tocas un mínimo de poder, es hacer todo lo contrario. Eso es lo que hizo el antiguo Partido Socialista de Andalucía y el Partido Andalucista. Es decir, hacer todo lo contrario. Hay una explicación también más, no sé cómo definirla. Es decir, el PA pues tiene el origen de clase que tienen, que eran la pequeña burguesía los núcleos urbanos andaluces, que también le pasaba un poco a lo que antes hablaba del movimiento federalista, que se veían un poco entre la espalda y la pared, adoptaron un lenguaje incluso socialista, un lenguaje pero no unos hechos. Si tú recoges el documento del antiguo PSA y hablan de socialismo autogestionario, ellos se basan incluso en el tema yugoslavo. Era una manera de ganarse, es decir, en un momento en que realmente todos esos valores estaban muy a flor de piel, pero luego ellos cogieron y no solamente traicionaron esos supuestos valores socialistas, sino también los supuestos valores anarquistas. Es decir, fueron los primeros traidores. A eso le añades que ellos le dieron toda la excusa al PSOE para plantarse como el partido que realmente luchaba por Andalucía, porque debido a esos errores y debido a que tú dices una cosa y luego haces toda la contraria, llegó el PSOE y dijo, no, nosotros sí vamos a hacer lo que estos no están haciendo. Y fíjate tú, se llevó el latarado. Y ellos han sido los que han echado, los que, digamos, el principal enemigo de Andalucía es el PSOE. El principal actor fundamental para cortar de raíz ese movimiento fue el PSOE. Y también hasta cierto punto el PC, pero sobre todo el PSOE. Luego ya, pues, lógicamente, pues, no solamente estuvo el PA, sino que había más organizaciones y tal que pecaron bastante de idealismo y de creerse que realmente había una situación que no era. Si coges todos esos elementos, pues realmente pasó lo que pasó, que luego aquello se descabezó. Y fue, hasta cierto punto, aunque hubo mucha efervescencia social, al PSOE le llevó luego una o dos legislaturas la Junta de Andalucía para echar por tierra todo eso.
también con mucho dinero, es decir, también comprando mucha gente. Asociaciones de vecinos. El 4 de diciembre del 77 no se puede entender sin el papel de las asociaciones de vecinos. Son una cosa que no se suele hablar mucho. La cultura andaluza la cogieron y la compraron literalmente. Pues así. Claro ejemplo de Jerez, ¿no? Con Paseo, lleva 30 años y ya es bien todo eso. Cargarse el movimiento vecinal, cargarse todo. Y a lo mejor al final implantó un sistema cacique que va a durar mucho. ¿Qué mejor ejemplo que Jerez? ¿Qué mejor ejemplo de Jerez para decir, bueno, de que ellos estaban diciendo una cosa y terminaban haciendo lo contrario? La gente, claro, se puede decir, eso lo hacen todos, sí, pero no como lo hizo el PA. Es que el PA lo hizo ya de una forma y de una manera muy descarada, y encima dándole pie a unos enemigos muy fuertes como era el PSOE. Que el principal objetivo del PSOE era cargarse al PA y al PSA. Lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. Y el PSOE pues, puede ser que incluso entre sus objetivos pues está cargarse Izquierda Unida. Y al hacer el pacto seguramente lo hará. Más que cargársela, yo creo que es absorberla. Absorberla. Y el PSOE tuvo muy claro que tenía que cargarse a todos los partidos estos de izquierda, como era el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista, que todos reivindicaban Andalucía, a toda esa, digamos, extrema izquierda que se decía en el momento. El PSOE tenía muy claro que lo tenía que absorber, o si no lo absorbía, aniquilarlo. Se lo tenía muy claro. Es lo que tenemos. Sí. Y de hecho, ¿qué está haciendo el PSOE con Izquierda Unida? Recorte. Vale que no es lo mismo que el PP, pero recorte al fin y al cabo. Y cuando el Estado recorta, ellos dicen, no, es que es el Estado. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos autonomía? Plántate o utilízala. Si a los funcionarios le quitan la paga extra de Navidad, tienes capacidad, la Junta de Andalucía tiene capacidad legal. Para quitarla del año que viene, claro. Pero para coger y decir, pues me invento una paga a mis empleados para compensársela. No lo hacen, ni lo van a hacer. Ahora, ellos sí. Ahora, está claro. Ellos cobran pagas todos los días. Está claro. Está claro. Para Willy Meyer, que ha enchufado ahí a media familia, está claro. Dice Willy Meyer. Claro, a lo mejor no crea el partido político, porque No, sí. todos se ponen todos feos. No, Tampoco estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso tampoco. A ver, eso es un peligro que está ahí, no en los partidos políticos, sino en cualquier movimiento. Está ahí y siempre va a estar. El poder siempre te va a tratar de corromper. En ti está el decir sí o no. También están corrompiendo a gente que ya estaba corrompida de antes, cuidado. Sí, ya. Esto no es nuevo. Sí, perdón. Porque estamos hablando del nacionalismo andaluz, es interesante pues, hablar también de una forma general. Sí. Entonces yo quería volver al caso de Yugoslavia, que es un caso muy paradigmático, ¿no? Y entonces Yugoslavia era una confederación de naciones que se respetaba la cultura, los idiomas y demás. Y yo he conocido yugoslavos en aquellos tiempos, aquí nadie preguntaba si uno era serbio, croata o de Montenegro, absolutamente. No tenían. Y entonces hubo interés europeos, del capitalismo global, de destruir esa nación. ¿Y cuál fue el método que utilizaron? El nacionalismo. El nacionalismo croata, el nacionalismo de Eslovenia, el nacionalismo de Montenegro y demás. O sea que en ciertos momentos el nacionalismo puede tener un carácter negativo. Por supuesto que sí. Puede ser negativo y puede ser contra lo social. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿No? Sí. ¿O tú no definirías así? Sí, no. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con esto. Porque ahí se utilizó el nacionalismo para cometer un delito. La OTAN OTAN llegó a bombardear Belgrado, sí, mató a cientos de civiles, la aviación de la OTAN mató a gente, a civiles, a mujeres y a hombres en Belgrado. Y todo
para desarrollar ese nacionalismo que destruyó ese país, que la gente vivía con armonía. Evidentemente, es decir, pero es que hay incluso, no estamos dentro del tema de divulgador, pero hay más casos digamos, de manipulaciones de la conciencia nacional y del movimiento nacional desde un punto de vista nacionario. Por ejemplo, el Tíbet, o por ejemplo incluso Chechenia. Es decir, Chechenia, ¿qué liberación, con todo mi respeto, pero qué liberación buscan los líderes guerrilleros chechenos? Luego, poner en las rutas del petróleo, en vez de quitárselo a los rusos para ponérselo a los americanos, ¿no? Sí. En un lugar tan estratégico como el Cáucaso Norte, ¿no? Sí. Vamos a hablar claro, es decir, eso hay que tenerlo muy claro. Y Yugoslavia es lo mismo, es decir, una serie de burguesías que se van desarrollando en el seno del socialismo autogestionario de Tito, que ojalá hubiese sido socialismo y autogestionario, pero no lo fue, por desgracia, pero bueno. Está claro que era mejor lo que había con Tito, o por lo menos en mi opinión, que lo que hay ahora. Eso está clarísimo. Es decir, toda una serie de burguesías que realmente ven que para tener poder político tienen que romper esa federación. Y lógicamente al imperialismo también le interesa romper esa federación. Le interesaba romper esa federación, eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, claro, pero también, por ejemplo, me acuerdo cuando, no tampoco tengo tantos años, pero cuando Nicaragua sandinista, que estaba el tema de los minquitos y tal, es decir, de desarrollar ahí una especie de historia. Y ahí se metió la feria. Claro, para decir, lógicamente, pero eso está claro, eso siempre, es decir, el mismo caso de la Unión Soviética, es decir, lógicamente, la Unión Soviética era una cárcel del pueblo y tal, vale que no se hicieron las cosas bien, porque si se hubiesen hecho las cosas bien, esos nacionalismos nacionales no hubiesen surgido, pero está claro que ya hemos visto dónde querían llegar los nacionalistas letones, georgianos, ucranianos, todos esos sitios. ¿A dónde querían llegar? Pues, lógicamente, a tener poder político. Eran burguesía que quería tener poder político, que tenían que romper con eso y que estaban apoyados por el imperialismo que querían romper a la Unión Soviética. Y, joder, los soviéticos subestimaron mucho. Había informes que decían, no, la Unión Soviética va a caer por estallidos nacionalistas. Los soviéticos no se lo creían. Aquí hay internacionalismo. Es decir, la actitud siempre arrogante que tenían muchas veces los soviéticos de que aquí hay socialismo para rato, aquí ya ves, vamos camino del comunismo, de que desaparecen las clases. Bueno, pero es un hecho que hubo un referéndum para decidir si se porque la Unión Soviética, y hubo una inmensa mayoría que dijo que no. Sí. O sea que lo cambió el poder político. Claro, porque a pesar de todos los errores, la Constitución soviética era más democrática que la Constitución española y tenía reconocido el derecho de autodeterminación, cosa que el Estado español, que se cubre de... hoy, justamente, con el tema de la Constitución, no lo reconoce. La Constitución. Y la Constitución soviética, y creo que también la yugoslava, reconoció el derecho a la autodeterminación de las partes. Y lo de la Unión Soviética, por supuesto, ¿no? El caso, por ejemplo, de Polonia, ¿no? Sí. La posición de la Unión Soviética con relación a Polonia, inclusive antes de la revolución misma, sí, los bolcheviques y todos reclamaban justamente eso, que era una cosa que los diferenciaba, el derecho que tenía Polonia a la autodeterminación y al respecto a Polonia, y luego eso se trata con una gran consideración. Después de la Segunda Guerra, inclusive Austria quedó dentro de la zona de dominación con los ejércitos soviéticos, y es la Unión Soviética la que le da autoriza la libre determinación de Austria mismo, recientemente, es decir, eso no es ni de mucho eso. De tal manera que sí hay, ¿no? Y en el caso de Yugoslavia, por ejemplo, es muy curioso, porque Tito, que era croata,
logró una unificación, pero un poco entre lo que tú decías también, desde el punto de vista de clase, también que estaba de por medio. O sea, se instauraba un régimen de clase socialista, independientemente de todos los problemas que se discutan, si hubo o no hubo, lo que sea. Pero quiero decir, lo que imperó en la unificación de Yugoslavia fue justamente una revolución socialista, una construcción, es decir, el poder para el pueblo, el poder para democracia popular inicialmente y todo. Entonces, desde el punto de vista de clase. O sea, de tal manera que la unificación se hace desde el punto de vista de clase, pero también se disuelve desde el punto de vista de clase. Inclusive en ocasiones, desde el punto de vista de clase, es mejor propiciar de pronto una secesión, como todo, ¿no es cierto? Los kurdos, por ejemplo. El pueblo kurdo tiene la concepción en la lucha del pueblo kurdo, pues vale un ingrediente muy grande y muy determinante del Partido Comunista inclusive kurdo, o sea, con una concepción un poco revolucionaria, ¿no? Entonces, esa es el respeto a la libre determinación, a la libre determinación de los pueblos. Ahora, como todo, la lucha es de clases. Si se quiere secesionar dentro de un Estado que es socialista o que está construyendo un sistema distinto, que otro se quiere sesionar, pero obviamente para convertirse en una cosa en otro, pues ahí entra el problema ya de lucha de clase. Ya es el problema de cuál es el que gana. Es decir, si ustedes no tienen derecho a separarse para convertirse en enemigos o para triunfar ustedes con una posición completamente reaccionaria y contraria, inclusive a los intereses de la población misma. Esa es la realidad. El caso de Andalucía, pues bueno. Ya se verá. En la medida también en que crezca el espíritu de clase, la conciencia de clase, un movimiento popular, verdaderamente revolucionario y demás, con el desarrollo de la conciencia, pues propiciará de la misma manera que a la burguesía en un momento determinado le interesa la recepción para sostener un desarrollo popular fuerte y bien afincado en los diferentes territorios, pues llega un momento en que siente la necesidad necesariamente de romper y integrarse dentro de un territorio con una concepción de clase que se identifique con su cultura, con su preferencia. ¿No? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, además en Yugoslavia se dio un factor que era la guerra antifascista, ¿no? Es decir, eso fue un elemento, la guerra contra los nazis fue un elemento muy determinante para unificar a los diferentes pueblos, ¿no? Y también en el tema de la revolución rusa o soviética, el tema de Finlandia también me parece muy interesante, ¿no? Consiguió la independencia de Finlandia, formaba parte del imperio ruso de los zares y consiguió la independencia. Y por otro lado, en el tema de Andalucía sí es verdad que hay una constante histórica que es, digamos, a mayor lucha de clase, mayor conciencia nacional. Tiene su razón de ser. Es decir, en la lucha de clase los trabajadores se conciencian más políticamente y al tomar conciencia política le es más fácil comprender los hechos nacionales, ¿no? Un tema curioso. Algo separatista, porque el nacionalismo puede ser imperialista como el caso del nacionalismo español. Sí. Que al final es un nacionalismo reaccionario, incluso al contrario igual. Está sufriendo el nacionalismo español, pero muchas veces sufrimos los ataques del nacionalismo vasco o catalán. En muchos sentidos. Sí, de la burguesía nacionalista catalana, es decir, ya hemos visto que no tiene muy buena consideración de Andalucía. Es decir, ya hemos visto cómo se han sucedido declaraciones de Durán y Lleida de que aquí prácticamente estamos de cachondeo en las tabernas gastándonos el dinero del pez. A ver qué hubieran hecho si la mano de la andaluza. Ahora en burguesía. Claro. Sí, o como... Cinemática prima. Sí, cinemática prima, efectivamente. Es decir, está claro que la burguesía catalana andaluza no nos tiene mucha estima, la vasca tampoco, pero bueno, la catalana quizás se ha destacado todavía más, ¿no? Lo que no se puede hacer tampoco es creer que todos
todo el movimiento nacional o todos los que critican la nación catalana son como CIU, ¿no? Eso tampoco podemos caer en ese error. O como en el caso de Vasco, como el PNV. Pero está claro que Estima no tiene ninguna. Y fíjate en eso, se parece mucho al nacionalismo español, es decir, los tópicos. Declaraciones parecidas también la ha hecho Esperanza Aguirre. Por ejemplo, ¿no? Esperanza Aguirre también ha ido en el mismo sentido, ¿no? de que en Andalucía pues también no estamos de cachondeo continuamente en taberna gastando el dinero del PER, ¿no? Y políticos del PP son ministros también. Incluso en la izquierda española, pues desde la izquierda cuando se critica el nacionalismo, lo que la alternativa es el nacionalismo español. Si lo van con la tricolor, al final no, y que incluso gente que yo sé que son gente honrada, revolucionaria, a veces tienen una consideración de Andalucía, yo no quiero utilizar palabras duras, ¿no? Voy a utilizar la palabra... No iba a decir, sí, bueno, va en ese sentido, pero como nos caracterizan, es decir, que rayan el chauvinismo o racismo, pues no se puede ser racista en ese sentido, o por lo menos estrictamente, pero sí es muy peyorativa, es decir, que raya, es decir, la desconsideración, por utilizar una palabra suave. Pero incluso muchas veces han casos de parte incluso de la izquierda del Sales, han casos de racismo claramente hacia andaluces, decirle todo un palo y no hay. A mí eso no me ha pasado allí, pero bueno. ¿Qué le ha pasado? A mí eso, pero bueno. Más que nada porque es más cosas de algún gilipollas que de... Yo creo que va por ahí, pero porque será porque no hay andaluces en la izquierda del Chávez. No, pero voy a decir una cosa. La solidaridad que ha tenido de la transversal y la izquierda con el SOC, con todo el movimiento campesino nuestro desde vieja data, ha sido no solamente en el terreno de amistad ya de solidaridad, sino inclusive solidaridad y económica. Ingentes sumas de dinero inclusive para ayudar al desarrollo, pero no, ya ha mantenido una relación muy buena con relación a eso. Sí, vamos, de hecho siempre se ha dicho un chiste, ¿no? De que la vaca es marinalera, hablaba de euskera, pero bueno. Sí. No, y que sí, vamos, eso. No, y que, por ejemplo, el sindicato LAB, el sindicato de la izquierda de Chávez, ha hecho colectas en fábrica, eso me consta. Sí. No te digo que haya gente... Cuidado, no te quito la razón del todo, Hachi. Claro que ha habido actitudes chauvinistas por parte de gente de la izquierda de Chávez. Y a veces, pues, cosas que han dolido. Pero, por ejemplo, la izquierda de Chávez, Rascatú, que, por ejemplo, en Bilbao, en sitios así de grandes concentraciones de Granada. Ah, no, pues mi padre de Jaén, pues mi padre de Granada, pues mi padre de tal. Sí, sí. Claro, que actitudes chauvinistas nadie está libre, nadie está libre. Ni siquiera el que está hablando. Todos podemos caer en un momento dado en errores de ese tipo. Lo que hay que estar en guardia para no caer, ¿no? Pero aquí mismo, aquí hay racismo frente a los gitanos. Claro. Curiosamente. Por ejemplo, dicen de pronto que los gitanos los celebran de tal, pero aquí hay racismo. Aquí hay segregación de los gitanos. Y hay posiciones inclusive adversas a los gitanos y los califican de la misma manera que los puede calificar cualquier otra persona, inclusive no muy cercana a nosotros o a las posiciones nuestras o a las posiciones nuestras. O sea que eso también. Oye, y otra cosa con relación a eso de los vascos y los catalanes, también es interesante en las relaciones con Andalucía, porque los grandes expedidores durante la época de la colonia, los grandes expedidores eran vascos, vascos con sus barcos y demás, los grandes expedidores, y los grandes comerciantes, los que movilizaban todo el comercio, eran los catalanes. De modo que había una confusión entre catalanes y bueno, y entre otras cosas, merced a ese comercio,
cuando como llegó a Cádiz y a todo lo más el pensamiento liberal, a través de los catalanes, Sí. a través de todo ese congreso que se creó. Es curioso, ¿no? Es esa burguesía jugando ese papel Sí. y enriqueciéndose en las zonas portuarias y tal. Pero bueno, claro que eso revertía hacia sus respectivas zonas. Sí, ajá, vamos, que se lo pregunten a los de Caracas, con los vascos, es decir, había una compañía, la compañía esta... La guipuzcoana famosa. Sí, efectivamente. Durante la colonia que tenía el monopolio, inclusive en América Latina. Hubo una confrontación ahí con el pacto colonial que había la famosa compañía que era de guipuzcoana, que tenía todas las... Y entre la burguesía esta antichavista, pues destacan bastante a los vascos. Sí. Es decir, Venezuela fue prácticamente un sitio de colonización de vascos, de la burguesía vasca que se estableció principalmente en Caracas, ¿no? Bueno, y son la creme de la creme en Venezuela. No sé si también en Colombia, no sé. En México también. Pero es que en México también. Y en Venezuela yo sé que los vascos... Bueno, en Colombia a través de Antioquia, ¿no? En Antioquia hubo una región más desarrollada de allí, donde hubo pues, casi el principio de la acumulación capitalista en nuestro punto. En Colombia era una vasco, ¿no? Sí. ¿No? La burguesía industrial, pues los apellidos básicos, la burguesía financiera, inclusive, ¿no? ¿Cierto? Y que ahora mismo son, digamos, son la élite. Son la élite. Hemos quedado ya. Yo quiero Sí, perdón. felicitarte por tu intervención. Me gusta mucho. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias de verdad, vamos. Espero que esto haya servido de algo y no sé, que aquí me tenéis para lo que queráis, vamos. Por los